Muy buenas tardes a todos los asistentes, a todas las personas que se encuentran conectadas en el canal institucional de YouTube de la Universidad Santo Tomás y todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Les damos formalmente la bienvenida al webinar de datos meteorológicos y modelos de predicción global para zonas marítimas. Esta es nuestra segunda actividad online gratuita que hemos organizado el día de hoy desde la Universidad Santo Tomás en conjunto con la Facultad de Ingeniería Civil y la Coordinación de Área de Recurso Hídrico y Ambiental. Nuestra intención con este espacio, nuevamente lo comento, es poder ofrecerles una nueva posibilidad para que continúen aprendiendo desde casa, sin importar en dónde estén y para cada momento de sus vidas. Bienvenidos. Iniciaremos con la intervención del ponente y finalizaremos con una ronda de preguntas. Durante la presentación pueden enviarnos sus preguntas a través del chat. El día de hoy nos acompaña en la tarde de hoy el doctor Leandro Fernández. Leandro es ingeniero informático de la Universidad del Litoral, magíster en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cataluña y es doctor en Ingeniería Civil, de la Universidad Católica de Leuven, Bélgica. Actualmente se desempeña como investigador en la Escuela de Matemáticas y Estadística del University College en Dublín, Irlanda. Apreciado Leandro, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Se puede ver la pantalla desde ahí? Sí, perfecto. Puedes compartir tu cámara. ¿Quieres? Muy bien. ¿Todo bien? Hola. Hola, buenas. Hola. No estoy teniendo retorno de sonido. Te escuchamos bien, ¿no? Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de esta charla. Al mismo tiempo que los felicito por este tipo de eventos, son muy productivos en el área académica. Y le deseo lo mejor y con la continuidad de este tipo de eventos. Bueno, es la primera vez que tengo que hacer un webinar de esta manera. En general, todas las presentaciones una las hace face to face, cara a cara. En este momento es un poco difícil. Les quería contar que esta es una presentación muy simple. En realidad no es una presentación de un trabajo puntual, sino que es un poco global para describir una metodología, una manera de usar un modelo meteorológico. En este caso es un modelo orientado al área de la ingeniería marítima, orientado al estudio de las ciencias del mar. Más precisamente en términos, se podría hablar de sistemas de oleaje, dinámica de las olas. En general esos son los términos que se manejan en nuestro idioma. En la actualidad yo estoy trabajando como investigador en el University College de Dublín. Estoy ubicado en la capital de Irlanda. Pertenezco a la Escuela de Matemáticas y Estadística, y dentro de la Escuela de Matemáticas y Estadística, que es como la facultad, a un grupo de investigación en el área marítima, que nosotros lo llamamos el WAY Group. Este grupo está dirigido por un prestigioso investigador, el doctor Frederick Díaz. Es el director y supervisor de los proyectos que se llevan a cabo y de los trabajos que se llevan a cabo en el área de la investigación marítima. Vamos a continuar. Primero ante todo quisiera hacer una introducción a lo que es el WAY Group. Como ya les dije, es un grupo orientado al estudio de la dinámica de las olas.
y está soportado, el profesor Frederick Díaz está dirigiendo actualmente dos proyectos, dos muy importantes proyectos que están soportados por entidades de la Unión Europea. Uno es el Highway Project, que es un proyecto un proyecto de vanguardia que utiliza datos obtenidos en lugares específicos del mar, con el objetivo de desarrollar ciertos modelos, metodologías y nuevos algoritmos para mejorar los sistemas de predicción. Estos modelos que nosotros trabajamos proporcionan información sobre lo que es la interacción entre el aire, la atmósfera, el viento y el agua en superficies oceánicas, ¿no? Un segundo. Uno de los puntos importantes que tiene este proyecto es el estudio de aspectos como, yo lo coloqué aquí en inglés, porque así se denomina el breaking waves, pero es el fenómeno físico que produce el rompimiento de una ola un fenómeno que todos vemos cuando uno va a una playa, a una costa. Y además la capacidad de obtener energía de las olas. Este proyecto es soportado por el European Research Council. Es una entidad muy importante que provee soporte, sobre todo soporte monetario para desarrollar proyectos. Y esta es una figura que la obtuve del momento en que el proyecto comenzó. Son una serie de dispositivos que en el proyecto están planeados ser colocados en el mar para obtener esas mediciones in situ que tanto se necesitan para poder realizar pronósticos, para poder validar modelos, que es lo que nosotros vamos a ver en esta presentación. En la actualidad, el proyecto ya cuenta con un dispositivo que es el ADCP, que es el Acoustic Doppler Current Profile, que es el que está a la izquierda en el círculo rojo, que tiene la capacidad de realizar medidas de un montón de parámetros que se trabajan en la dinámica de las olas. Y otra nueva novedad es que ya se realizó el deployment o la colocación de una nueva boya. Esto es muy reciente, apenas días atrás. Se colocó una boya que ya está arrojando datos y ya están siendo procesados. Y estamos en esa etapa de inicio de toma de datos por parte de esa boya. Otro proyecto, también dirigido por el profesor Frederick Díaz, es el Resource Code. Yo estoy muy involucrado en este proyecto también. Es un proyecto también muy ambicioso, que también está destinado a apoyar la inversión y el crecimiento en el sector de las energías renovables que provienen del mar, que pueden ser obtenidas del mar a través de olas, del sistema de mareas. Lo que se busca con este proyecto es crear una base de datos integrada de todo lo que tiene que ver con mediciones marítimas, que permita, por ejemplo, a aquellos que desarrollan dispositivos para generar energías oceánicas, poder tomar decisiones y bueno, desde el punto de vista comercial, ¿no? El proyecto reúne un consorcio internacional muy importante, no solo son universidades, son también empresas, y hay un montón o varios sitios de prueba donde se están realizando mediciones y validaciones de modelos. Aquí hay instituciones muy importantes, por ejemplo, una de las que lidera este proyecto es IFREME, es una institución francesa muy importante en el área de la oceanografía y de los estudios oceánicos. También es Smart Bay en Irlanda, es una institución que está en la bahía de Galway, al oeste de Irlanda.
y otras universidades como la de Edimburgo y, bueno, y el Centro Europeo de Energía Marina, el EMEC. Y nosotros, la Universidad College Dublin. Ahora, como estamos involucrados en esta charla con mucha gente que tiene que ver o que está involucrada con ingeniería civil, entonces me gustaría dar un par de puntos muy rápidos, un punto de vista desde el punto de la ingeniería civil. ¿Por qué? Porque es importante esta actividad para la ingeniería civil. Por ejemplo, el estudio del oleaje y sus parámetros. Permítame un segundo que tengo un problema con la pantalla. Ahora. Desde el punto de vista de la ingeniería civil se puede observar un claro ejemplo en esta figura. Estos son en una figura. Estos son aerogeneradores de energía. Están ubicados offshore. Cuando yo hablo de offshore, estoy hablando de lo que ocurre mar adentro. En la tierra se le dice onshore. Entonces, por ejemplo, esas alturas de las aspas de este aerogenerador que sirve para obtener energía de las olas, tiene que ser calculada. El ingeniero civil tiene que saber, por ejemplo, si tiene que colocar este tipo de estructura, a qué altura tienen que estar colocadas. Y ahí entra a jugar un poco lo que es esta actividad. Este ejemplo es muy común también, muy real. La actividad de la ingeniería civil en aguas costeras es muy grande, realmente, y le incumbe a la ingeniería civil. Cuando uno quiere construir este tipo de estructuras, quienes los hacen son los ingenieros civiles. Entonces se apoyan en lo que es la ingeniería marítima, todo lo que es la dinámica del océano, para obtener datos para poder construir. Esa H que ustedes ven es una altura que debe ser calculada, no solo para poder construir esa altura, sino que hay que conocer el sistema de la dinámica de las olas para asegurar la estabilidad de las estructuras. Y esto surge a través de estudios con modelados, usando modelos que voy a describir ahora. Desde otro punto de vista, aquí hay una foto que yo tuve de un diario de Cartagena, que es un muy buen ejemplo. La ingeniería civil está involucrada en esto, en lo que es la erosión costera producida por el sistema de oleaje, por el mar directamente, obviamente en zonas costeras, ¿no? La protección de ciudades, carreteras, playas, puertos, todo es de incumbencia de la ingeniería civil. La modelización de cualquier fenómeno físico en la naturaleza trae aparejado el cálculo de algunos parámetros que nos permiten hacer los análisis que necesitamos para eso, para finalizar el estudio. Lo que tenemos aquí, así como en hidrología uno calcula el hidrograma de salida de un punto, el caudal todo eso, bueno, aquí en esta actividad, en lo que es la dinámica del oleaje, hay un importante parámetro que es la altura significante de las olas, que ahora voy a pasar en breve en las próximas slides a explicar lo que significa. Como dije, es un importante parámetro y se define como el promedio del tercio de olas más altas registradas en una muestra y generalmente se designa con HS. Esto es como, por ejemplo, en hidrología, cuando uno estudia la tormenta, cuando hace un modelado necesita la tormenta de diseño, dado en algún tiempo de retorno, y esto vendría a ser algo así. La altura significante es un valor que puede ser usado como altura de ola de diseño.
para el cálculo de las alturas de las estructuras que les mostré anteriormente, o para el cálculo de cargas provocadas por fuerzas que corresponden al océano. ¿Qué es la altura significante? Es un parámetro que los dispositivos, por ejemplo, miden. En este caso, hay un resumen de 3 importantes dispositivos de medición. Como verán, hay un satélite que hace una medición espacial, no es puntual, es espacial. Tenemos el Acoustic Doppler Current Profiler, que es el famoso LCP, que está colocado en el fondo marino y mide la superficie del mar. Son dispositivos complejos, hay que entenderlos, pero desde el punto de vista de la modelación, lo que nos interesa es interpretar los resultados y las mediciones. Y a la derecha tenemos la más famosa de todas, la más común, que es la famosa boya. Estos dispositivos toman, por ejemplo, la boya y el ADCP, mediciones del mar, de alturas del mar, en puntos determinados y fijos. Como ya dije anteriormente, el satélite lo hace en forma diferente, es superficial. Por eso sí que el satélite tiene abarca un estudio superficial, los otros puntuales. Abajo tienen una serie de tiempo que representa, por ejemplo, lo que mide la boya con el movimiento que están viendo en la animación. A intervalos de tiempos regulares va tomando un dato de la altura de ola y se obtiene esa serie de tiempo que ustedes ven debajo. Ahora, ¿qué significa la altura significante de una ola? Si nosotros tomamos esa serie de tiempo, hay un método que se llama Up-Zero Crossing y también el Down-Zero Crossing que se utiliza para obtener este parámetro. Por ejemplo, en la medición de la boya que vimos anteriormente, si nosotros tomamos los cruces del eje 0 en forma ascendente, de esa manera, podemos dividir un montón de olas individuales. Tomamos la primera ola y calculamos la distancia que hay entre la cresta y la depresión, la distancia más alta que hay. Eso es una altura de ola, de la ola individual. Aquí yo la anoté como H1. Luego vamos a la segunda, hacemos lo mismo, la tercera lo mismo, la cuarta lo mismo, y así hasta el final de la medición que nosotros queremos ver. De esta manera vamos tomando las H's para el análisis. Si estas H's luego las ordenamos en orden descendente, tomamos el primer tercio de las más altas, le sacamos el promedio y eso nos da la altura significante. Y es, como ya le dije, muy importante porque es una medida que nosotros o los ingenieros necesitamos para el diseño. Ahora les voy a presentar lo que es, o lo voy a introducir en lo que es el modelo Wave-Watch, que es un modelo muy, muy importante en la actualidad para este tipo de estudios y para hacer análisis en el océano. No es mi objetivo explicar detalladamente el modelo, sino cómo se lo puede tratar, los archivos que necesita o los datos meteorológicos que necesita para la ejecución y para hacer modelaciones de determinadas zonas o de determinadas regiones. Es un modelo de tercera generación, se denomina de tercera generación o de últimas generaciones, porque como todos saben, o aquel quien ha trabajado con modelos, un modelo simplemente es una ecuación matemática que intenta reflejar lo que ocurre o describir lo que ocurre en un fenómeno de la naturaleza. Son simples ecuaciones que alguien escribe observando los métodos que sea. Los modelos nuevos, por ejemplo, este tipo de modelo, lo que hace, tiene la diferencia que usa las fuerzas, se le dicen fuerzas o forcing, que son los datos meteorológicos. Y ahora voy a pasar a explicar
lo que es. Por ejemplo, para el cálculo de las ecuaciones se le puede introducir como condiciones iniciales valores del viento. Y ahora le voy a explicar por qué es importante el viento, por qué es importante el efecto de rozamiento en el fondo marino, el de las corrientes marinas. Y como todo modelo puede ser implementado, primero hay que calibrarlo, luego hay que validarlo y se calibra a través de parámetros. Esta es la ecuación que en realidad está simbolizada, la ecuación que resuelve, no es mi intención meterme en esta ecuación, pero simplemente para intentar describir lo que son los parámetros en la modelización del Wave-Watch. Estos términos que ustedes ven como S, LN, IN, NL, todos estos términos son ecuaciones matemáticas que intentan describir el fenómeno natural. En este caso el SIN trata sobre la interacción que hay entre la atmósfera y las olas y la superficie del océano. Y eso se maneja, estas ecuaciones las describen, hay autores que proponen ciertas ecuaciones para resolver estos problemas, para tratar de representarlos en forma de lo más feasible posible. Y esto es lo que se llama parametrización. En la actualidad nosotros aquí estamos trabajando, actualmente estamos trabajando con estas dos parametrizaciones. Ustedes verán ahí como Babanin y Arduhigh, ST4 y ST6. Babanin y Arduhigh son los autores, son los investigadores que proponen este tipo de parametrización para resolver, por ejemplo, el término de la interacción entre la atmósfera y la superficie del océano. Otro término que se llama la interacción no lineal de olas, es un término muy físico, no voy a entrar en detalles, pero también tienen sus propuestas para ser trabajadas. Nosotros estamos trabajando con esta que dice TIA, pero ya estamos haciendo pruebas y testeos con la otra que dice WRT. A esto se le llama parametrización para la ejecución del modelo. Uno elige una de estas y el modelo ejecuta. Los modelos estos funcionan con lo que en general se denomina en español mallado o grids en inglés. Las grillas definen una serie de puntos donde el modelo calcula parámetros de salida, por ejemplo, en un punto determinado me calcula la altura significante a un determinado tiempo. Entonces hay que definir una serie de grillas para obtener esos resultados del modelo. Estas son las configuraciones que nosotros tenemos, no me voy a meter en detalle en esto. Esto sí es importante, que por eso decía el título, decía algo de datos meteorológicos. ¿Por qué? Porque este modelo trabaja con datos meteorológicos. Esos datos meteorológicos son ofrecidos por el Servicio de Cambio Climático de Copérnico, que es, como lo dice el título, es un programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Este servicio ofrece un conjunto de datos que se llama ERA5 o ERA5, que es el conjunto de datos más modernos que puede ofrecer. Anteriormente había otro conjunto de datos que creo que fue reemplazado por el ERA5, creo que el año pasado, no recuerdo bien. ¿Qué ventaja tiene esto? Por ejemplo, este mapa que ustedes están viendo aquí es un mapa en un determinado tiempo de los vientos a nivel mundial. Este servicio ofrece todo este tipo de datos. Ustedes pueden encontrar o se puede descargar datos de vientos, de temperatura, salinidad, no sé, parámetros que se le puede ocurrir seguramente para
para el estudio de cualquier fenómeno de la ciencia de la Tierra van a estar disponibles. Es muy importante porque son de acceso libre y realmente son muy confiables y actualizados, y información muy actualizada. Estos datos están implementados por aquí abajo van a encontrar el nombre de la institución, sería el Centro Europeo de Pronóstico Climático. Aquí entra a jugar un poco lo que le dije, lo que hacen estos modelos de tercera generación. ¿Por qué es importante tener los vientos reales en un momento determinado? Porque las olas que nosotros estamos viendo aquí en esta presentación se llaman olas o ondas de gravedad. Y son generadas por el viento, solo por el viento. Se diferencian, por ejemplo, de las olas generadas por tsunamis, porque los tsunamis tienen otro tipo de generación. El tsunami se genera, por ejemplo, con un sismo en el mar. En este caso, estas olas son de viento, que son las olas que vemos normalmente en el océano. En un punto determinado, en una región, el viento comienza a soplar, las olas comienzan como al contrario de lo que la gente piensa, que las olas se mueven, las olas en realidad tienen un movimiento horizontal. Se puede decir, una vez escuché una descripción que me pareció interesante, que parece que dicen el mar flamea. Es algo así. Entonces el viento es muy importante para la generación de los sistemas de oleaje. Luego estos sistemas se propagan en el espacio, en el océano, y toman otras formas que en este momento no viene al caso. Ya tiene que ver con la dinámica de las olas. Perdón, doctor Leandro, Sí, no sé si podamos, tengo un par de preguntas que me han escrito por el chat, no sé si podamos resolverlas de paso. Una preguntita. sí, cómo no. Bien, bueno, nos preguntan por acá en el chat que cómo se articularían los modelos que se están presentando, los modelos oceánicos presentados a los fenómenos atmosféricos para la predicción de fenómenos meteorológicos adversos. Los fenómenos Porque que son de características, según lo que entiendo, los modelos que tienen características oceánicas y atmosféricas también, la interacción entre los dos. ¿Cómo sí, se articularía estos modelos, este tipo de modelos? exactamente, esto es lo que estamos viendo. Yo supongo que la pregunta es que hay modelos que generan, por ejemplo, este viento es generado por unos modelos que no tienen nada que ver con el que yo estoy hablando, pero sí son usados estos, por eso, a ver si volvemos acá, por eso el conjunto generado por Copérnico, el conjunto de datos en sistema meteorológico, son generados por otro tipo de modelos que lo dejan listo para que otros modelos lo puedan utilizar. De esa manera se articulan modelos meteorológicos, los que se puedan imaginar, para generar estos datos, para que luego los usuarios puedan utilizar estos datos. Por ejemplo, estos datos, la pregunta no, si yo la entendí, entendí bien, la pregunta no es mala, es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque estos datos son generados por modelos meteorológicos, puede ser cualquiera, y son guardados en general en archivos formatos de archivos que pueden ser leídos por otros modelos, que son estandarizados. En general, el modelo que uno usa para estos datos es un archivo que se llama netcdfile. netcdfile que tienen un formato ya preestablecido. Esos no pueden ser leídos, por ejemplo, con los archivos estándar, los programas estándar de Windows,
se necesitan programas y se necesitan métodos de procesamiento de datos, por ejemplo MATLAB, Python, para poder leer esos archivos. Yo supongo que esa es la pregunta, o está orientada a esa. Y mira, A eso. y tendríamos una segunda pregunta y ya las demás las dejamos para el final. Nos preguntan que en términos del cambio global, que, o más bien, ¿cómo se articula la metodología propuesta a la determinación de los procesos de cambio global que vive nuestro planeta actualmente? Bueno, perfecto. Esa pregunta vamos a dejarla al final porque hay unas explicaciones que continúan aquí que pueden llegar a contestarla. Bueno, perfecto. Y si no, hablamos de eso al final. Bueno, perfecto. Bueno, hablamos del viento, la importancia del viento, la importancia de la batimetría, o sea, datos de batimetría, que es el fondo marino. ¿Por qué es importante cómo varía el fondo marino? Porque en el océano las olas pueden llegar a tener influencia, o el suelo marino pueden influir en la forma de las olas. Si uno mira la gráfica a la derecha, verán que donde dice deep water, en aguas profundas, la forma del perfil de la ola no varía, pero a medida que se acerca a la costa, la forma empieza a variar, se vuelven más altas en alturas, hasta que en un momento rompen, se produce el breaking de la ola. Eso es porque cuando las olas cuando se están acercando a la costa, empiezan a sentir la influencia del fondo del océano y empiezan a cambiar su forma. Otra cosa o otro fenómeno que hace que este perfil de olas cambie son las corrientes marinas, que es el mapa que están viendo a la izquierda, que es un mapa de corrientes en general, en un área grande, está en el mapa, es en un momento determinado. ¿Por qué? Porque si yo tengo que iniciar la simulación el 1 de diciembre de 2005, tengo que tener todos estos archivos del 1 de diciembre de 2005 para que me creen la situación inicial correcta para la ejecución del modelo. Y por último es la superficie o la variación de la superficie del mar o la altura de la ola en ese momento determinado. Estos 4 archivos vienen o son provistos por Copérnico, vienen de algún tipo de modelado o de alguna metodología para producirlos y dejarlos disponibles para que investigadores, centros de investigaciones o quien lo necesita pueda utilizarlos. Una vez que uno tiene todos estos archivos, se puede realizar la ejecución del modelo. El modelo es el WaveWatch es un modelo que no es simple, es un modelo muy complejo, lleva tiempo adaptarse a él, pero una vez que ya está ejecutándose y ejecuta bien, solo hay que incluirle estos datos de entrada para poder ejecutar. Lo que voy a mostrar ahora es, bueno, cuando el modelo ejecuta, uno le pide que le entregue algunos parámetros. En este caso yo solo le introduje, en el término introduce en inglés, pero solo le presenté lo que es la altura significante, que es la figura que está a la izquierda. Entonces, esta figura representa la altura significante tomada cada 1 hora, más o menos, durante el 1 de febrero y el 30 de marzo de 2017. ¿Por qué en ese momento? Porque en el medio de ese periodo, entre el 25 y el 3 de marzo, se produce una tormenta en la costa oeste de Irlanda, que es motivo de estudio.
Entonces, esta animación va a mostrar el resultado del Weight Watch y me va a mostrar en cada punto de ese rectángulo que ustedes ven, cómo, o el valor de esa altura significante de la altura de la ola, tomada cada una hora. Y va a ir dibujando los mapas. Si observan la barra a la derecha, la parte, cuando vean la zona rojiza y amarillenta, son las olas más altas. Y ese punto que ustedes ven dibujado en el oeste de lo que es la isla de Irlanda, lo coloqué para que identifiquen dónde está la boya que midió esta medida que está aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda tenemos en azul lo que midió la boya durante esa tormenta y en rojo lo que midió el modelo. Como verán, es prácticamente lo mismo. O sea, esto me da a mí la pauta de que puedo confiar en el modelo en todos los puntos. No solo, aquí es una boya que utilizamos solamente la utilicé para hacer esta demostración, pero luego yo voy a mostrar otros resultados comparando con otro tipo de boya. Vamos a ver la animación de la tormenta. Recuerden, entre el 25 y el 3 de marzo. Recuerden que las zonas rojas, oscuras, son las de olas, alturas insignificantes más altas. Y esa tormenta que viene va a pasar sobre las boyas, sobre la boya, y va a tomar la altura significante, ese parámetro importante, que está representado en la gráfica a la izquierda. Voy a ejecutarla una vez más, 30 segundos. Para que se entienda cómo el modelo arroja los resultados y cómo nosotros podemos ver, por ejemplo, el desarrollo de una tormenta en forma espacial. Muy bien, sí seguimos. Muy bien. Ahora, ¿cómo comparamos nosotros? ¿Cómo de alguna manera tenemos que comparar los datos que arrojan los modelos con datos verdaderos, con medidas? Por ejemplo, que han tomado un dispositivo como un ADCP, como una boya o el mismo satélite. ¿Cómo hacemos eso? Como nunca vamos a encontrar, no solo en el mar, sino en cualquier fenómeno, por ejemplo, en el mar nunca vamos a encontrar dos olas iguales, nunca. No hay forma de comparar ola con ola. Se usa lo que todo el mundo usa, datos estadísticos o análisis estadístico. En este caso, los parámetros como el coeficiente de correlación, el bias, el RMSI, que es el error cuadrático medio, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, el scatter índices, que es un poco el índice de dispersión. Entonces, todos estos parámetros van a ser utilizados para comparar lo que arroja el modelo y lo que midió, por ejemplo, un dispositivo como una boya. La boya que vimos recién, la medición que vimos, está más o menos en esa zona. A y B se llaman es una zona meteorológica, de estudio meteorológico, que tiene Irlanda, donde tiene ubicadas dos boyas importantes. Se llaman la Ames A y la Ames B. Lo que vimos nosotros es lo que midió la boya A. Esas boyas yo las utilizo para hacer comparaciones con lo que arrojó el modelo. También están estas boyas ubicadas
en la costa de Irlanda, la M2, 5, 3 y la M6, que es la que está ubicada en la mayor profundidad. Si nosotros vemos análisis de series de datos, aquí tenemos, por ejemplo, una comparación. Esto es de 11 meses, desde febrero a diciembre. Estos datos son realmente nuevos, los obtuvimos hace muy poquito porque estamos estudiando esto. Como verán, hay una coincidencia muy grande en lo que el modelo reproduce y lo que la boya midió. Y aquí hay una serie de valores para estos parámetros estadísticos. Ustedes saben que el coeficiente de correlación, cuando más se aproxima a 1, es porque hay una gran correlación entre los datos. El bias es un parámetro muy importante también en este aspecto. Por ejemplo, aquellas parametrizaciones de las que nosotros hablamos al principio, esas parametrizaciones, por ejemplo, hay algunas que son propuestas para disminuir el bias. Cuanto más pequeño es el bias, más coincidente podemos encontrar las series. Esta es otra boya, que es la B, de las que vimos ahí. También es un año. También con valores muy parecidos, valores muy altos de correlación. No valores altos de correlación, perdón, sino que muestran una gran correlación. Por ejemplo, la probabilidad de densidad, la función de densidad de probabilidad es una buena herramienta para comparar resultados. Aquí tenemos la comparación con 6 boyas y fíjense que es prácticamente lo mismo, solo tenemos algunos inconvenientes cuando uno compara los picos de estas distribuciones de probabilidad. Pero si seguimos parámetros estadísticos como los que hablábamos recién, vemos que es muy satisfactorio el desempeño del modelo comparado con las boyas esas que mostramos anteriormente. Otra herramienta es el scatter, la dispersión, medir la dispersión de los datos. También nos da una idea de cuánto se parecen los datos entre el modelo y la boya. Todo esto es para ver si el modelo realmente cubre las expectativas y podemos confiar en él para hacer pronósticos en otros puntos donde no tenemos con qué comparar. Acá estamos comparando con boyas porque están las boyas ahí, están midiendo, pero si yo quiero medir en un lugar donde voy a poner una plataforma de petróleo, no lo voy a poner al lado de la boya o encima de la boya. Hay que ponerla en un lugar y estos modelos nos pueden dar una idea de qué pasa en el punto donde nosotros queremos poner esa plataforma. Esta es otra manera de verlos. Este gráfico siempre muestra realmente, por ejemplo, aquí a partir de olas de alturas de 8 metros, o un poquito menos, no reproduce bien el modelo. Todo eso son análisis que un ingeniero o quien esté trabajando de esto tiene que interpretar para pronosticar lo que puede pasar. Y esto me pareció importante porque cuando se habla de modelos, este es un ejemplo de por qué es importante un modelo. Por ejemplo, esto que ven en azul es una boya, la M3, que está ubicada al sur de Irlanda. Por algún motivo no midió en un cierto periodo de tiempo, que son los que están encerrados en el cuadro verde. Ahí no tenemos mediciones, no sabemos qué pasó con la boya ahí, qué pasó con el mar ahí. Y no podemos volver atrás para volver a medir, eso se perdió y se perdió. Entonces, ¿dónde entra el modelo? Aquí, ejecutamos el modelo y ahora podemos realizar un pronóstico de lo que pasó en ese momento que la boya no pudo medir. ¿Por qué? Porque ya lo evaluamos, ya lo validamos con otros puntos, vimos que era confiable
lo que el modelo nos decía en aquellos puntos, entonces ¿por qué no confiar que ocurre lo mismo aquí? Aparte de este modelo, yo solo estoy introduciendo un modelo, mostrándole lo que es un modelo de tercera generación, pero en los proyectos de investigación que tiene el profesor Frederick Díaz, bueno, él tiene a cargo, por ejemplo, 5 doctorandos, estudiantes candidatos a doctor, son 5. Luego hay 3 doctores en situación de postdoctorado. Tienen ingenieros técnicos que se encargan de los dispositivos, de la colocación de los dispositivos, mediciones, demás. Es realmente, la calidad profesional es muy alta. Y se utilizan otros tipos de modelos que tienen que ver con las olas. Por ejemplo, el HOSM también es un modelo de olas, pero por ejemplo, a comparación del WaveWatch, el HOSM no utiliza vientos ni batimetrías, no. Es diferente. Ahí es cuando un poco yo quería hacer subrayar la importancia de los modelos meteorológicos vinculados con el WaveWatch. También hay modelos que tienen que ver, que estudian cómo es la interacción que hay entre las olas y las corrientes, por ejemplo el ROMS, el SWAN, ROM, SWAN, son modelos, por ejemplo el SWAN tienen orígenes en la Universidad de Delft, justo con el WaveWatch, en Holanda. Otro modelo utilizado es el RIF 3D, que lo está usando en su tesis de doctorado un candidato a doctor, que es para modelar la interacción que hay entre el sistema de oleaje y las estructuras. Y luego un modelo, el Volna OP2, que es un modelo para modelar, para ver situaciones de tsunami. Bueno, como resumen, lo que yo intenté simplemente es mostrar un poco el grupo de investigación y los proyectos que están llevándose a cabo en el grupo, cuál es la importancia de la ingeniería civil en cuanto a este tipo de análisis, estos tipos de estudios, este tipo de modelos, qué es lo que se puede sacar de ahí. Mostré el parámetro de análisis, que es la altura significante, pero hay muchos parámetros. Tienen que ver, hay muchos relacionados con el espectro de olas, que no me voy a poner a explicar lo que es, pero hay un montón de parámetros. Yo solo mostré uno, está el periodo de la ola, el periodo pico, dirección del viento, dirección de la ola principal, un montón de parámetros que no han sido presentados por motivos obvios de tiempo. Presenté los datos de entrada del modelo, que vienen de otros modelos y están a disposición, datos meteorológicos que están a disposición para cualquier investigador e ingeniero que quiera hacer algún tipo de análisis. Y como les comentaba, solo me limité a mostrarle pocos parámetros meteorológicos o variables meteorológicas, pero pueden encontrar la que busquen. Hacer análisis químicos, biológicos, las parametrizaciones que son muy importantes, pero esto ya tiene que ver con el modelo, para ver la performance del modelo bajo ciertas parametrizaciones. Nosotros estamos en estos momentos comparando algunas de ellas para ver cuál es mejor. Aunque todas se parecen, cada uno tiene su diferencia. Luego vimos la importancia de los modelos, por ejemplo, para saber o tener una idea de aquello que la boya no midió. Y por último, los modelos utilizados en el grupo de investigación. Yo creo que
Sí, yo coloqué una foto, aquí estamos prácticamente todos. Aquí hace falta un ingeniero civil colombiano, él, que el profesor Frederick Díaz lo agregó, bueno, lo sumó al proyecto, no es que lo agregó. Este ingeniero civil obtuvo su diploma o su título en la Nacional de Medellín, donde hizo un máster, también hizo un máster en México, y estuvo trabajando en Ensenada, México, en un importante observatorio oceanográfico, y ahora fue sumado por el profesor Denis a hacer un doctorado con beca completa. Les comento porque es un compatriota de ustedes y es un ingeniero civil eh, colombiano. Es un gusto tenerlo aquí. Bueno, y esto ha sido todo, al menos de mi parte y al menos en la presentación. Y cualquiera que tenga preguntas podemos hablar, discutir, charlar, eso es muy interesante, esa es la parte que a uno más le gusta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Leandro, por su participación. Sí tenemos varias preguntas por acá en el chat, entonces Sí. vamos a empezar. Nos Bueno, preguntan que dentro de este tipo de modelización, ¿cómo se tiene en cuenta el impacto de los cambios en los glaciales por efecto del cambio climático? bueno, buena pregunta también. O sea, todos los efectos, desde el punto de vista de los océanos, todos los efectos del cambio climático pueden ser analizados y estudiados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con este modelo, primero vamos a responder en algo simple, este modelo yo lo puedo modelar. ¿Qué pasó en el año, habiendo datos del año 70, por ejemplo, 80, y luego en el 90 y así, y puedo sacar ese parámetro, altura significante en determinado punto y ver cómo ha variado a través de los años? Eso es muy sencillo hacer. Esos términos que yo les mostré en la ecuación, a ver si la encuentro. Aquí está. Por ejemplo, estos términos, aquí yo no lo coloqué, faltan términos, solo puso algunos, los básicos, pero hay términos que manejan la presencia de hielos, de iceberg, y tienen una parametrización para manejar eso. Entonces uno puede analizar y puede estudiar la presencia de hielo en determinadas regiones. Como es un modelo global, por eso se llama modelo global, uno puede usarlo en cualquier región del planeta donde uno tenga datos para poder comparar. Y si no hay, y en la actualidad ya no importa si, bueno, esto es algo muy particular, un pensamiento que se me ocurre. No importa si uno no tiene boyas, ¿por qué? Porque el satélite, los datos de satélites existen, los satélites pasan por todo el globo y esos datos están disponibles. O sea, si usted quiere interactuar con hielo, aquí va una ecuación y demás que el modelo resuelve. Solo hay que configurar el modelo para que tome en cuenta glaciares, cambio y iceberg, bla, bla, todas esas cosas. Bien, tenemos otra pregunta por acá muy interesante que nos dice que cuál sería, y ya aprovechando que estamos en esta diapositiva, dice cuál es la diferencia más representativa entre los diferentes tipos de parametrizaciones. Muy bien, buena la pregunta esa es muy importante, porque en la actualidad se está discutiendo mucho sobre estas parametrizaciones. Por eso nosotros estamos investigando cuál es la diferencia entre una y entre otras. Estas parametrizaciones fueron, estas que están viendo aquí, ST6 y ST4, son las actuales y las que se ha generalizado el uso de estas, más que nada la ST4. La ST6 es más nueva, y nosotros estamos haciendo experimentos, incluso presentamos, hicimos una presentación en el último Congreso de Viena en un análisis de esa parametrización ST6. Pero no son las únicas.
hay anteriores de previas versiones. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, entre estas dos hay una diferencia muy importante que es muy, muy fina, es la manera de determinar, perdón, la disipación de energía. Entonces, cuando se escriben ecuaciones para disipar energía, ahí difieren estas dos. Algunas controlan una cosa, algunas controlan otra, pero básicamente no vemos muchas diferencias, pero sí hay diferencias de la forma de ver la física del fenómeno que ellos están investigando. Es un poco eso. Bueno, y yo pienso que podríamos dar la última pregunta, nos la hacen, indica lo siguiente, que de acuerdo a su experiencia y para nuestro país, ¿cuál podría ser el modelo que usted recomendaría usar para el pronóstico de mareas en el caso de la costa de Buenaventura, Tumaco, Cartagena o San Andrés? Bueno, de hecho, hay un grupo, también viene bien esa pregunta, porque muchos en Colombia no saben, pero hay un excelente grupo de investigación en el área esta, dirigida por el doctor Osorio, me parece, no recuerdo el apellido, creo que es Carlos Osorio, y hay otro investigador muy importante de apellido Montoya. Ellos están en Medellín. Hay un gran centro de investigación en la Nacional de Medellín, dirigida por Osorio, me parece que no quiero confundirme, pero creo que es el apellido. Y ellos trabajan con este modelo. Este modelo se ha estandarizado a nivel global. ¿Por qué es importante? Porque trabaja con los archivos de viento, datos de vientos, batimetrías, todos datos meteorológicos actualizados y de gran calidad. Hay otro grupo grande, hay otro grupo que sé que está trabajando, que son no los conozco personalmente, pero son de la Universidad del Norte, y creo que algo de los militares también, algunos trabajos en el área, pero este modelo está estandarizado, es muy usado en el mundo, pero todavía está siendo estudiado en este caso con las parametrizaciones, que es lo más importante. Bueno, pues, doctor Leandro, muchísimas gracias. Aprovecho este momento, este espacio para agradecer la asistencia de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Juan de Castellanos, de la empresa Vulcan Constructions, de la empresa MR Ingenieros, de la empresa de servicios públicos Veolia Aguas de Tunja, Ápice Ingeniería y Arquitectura, Ingeolan, y en general de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil y estudiantes de pregrado y posgrado de la maestría en Ingeniería Civil con énfasis en hidroambiental. Muchas gracias a ustedes por estar conectados. Doctor Leandro, muchísimas gracias. Esperamos poder contar en otras oportunidades con su presencia. Muy valioso todos sus aportes y su conocimiento. Sé que para todos los estudiantes y para todos los asistentes ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, doctor Leandro. Bueno, si me permite, ingeniero, yo quisiera mandar un saludo muy grande a la comunidad de la Santo Tomás. Yo lo llevo siempre en el corazón. He pasado momentos muy buenos y espero estar con ustedes pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias de corazón y les deseo lo mejor. Bueno, Cuídense. muchísimas gracias a todos los asistentes y espero nos puedan acompañar en otras charlas, en otros webinars que podamos organizar desde el área de recursos hídricos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás. Buenas tardes.